Oh, si me dieras bendición, per- perdón, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Bien, miremos un poquito de contexto, de historia acerca de aquello que hemos mirado. Bueno, primero pues estamos ubicados en el primer libro de Crónicas, y Crónicas prácticamente es un registro a manera de bosquejo de la historia del pueblo de Dios desde la creación hasta el periodo persa. O sea, si ustedes miran el capítulo 1, viene hablando de la genealogía, bueno, Adán y su genealogía. Crónica coloca énfasis en la historia de David, de sus sucesores, también como reyes en la nación de Judá. Entonces, nos dice también que los libros de Crónicas antes formaban un solo tomo, ahora pues tenemos primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas, y que el escritor fue el sacerdote Esdras en el periodo persa alrededor del año 400 antes de Cristo. Así que ahí tenemos algo de historia. Así que este bosquejo escrito es un bosquejo histórico del pueblo de Dios. Bueno, fue escrito especialmente para aquellos exiliados que estaban ahora regresando ya de la cautividad, que habían sido llevados por Nabucodonosor a Babilonia. Recordemos la profecía que decía 70 años debían estar allí en la cautividad y luego regresarían algunos. Entonces, ellos estaban ya regresando de la cautividad. Para ellos específicamente fue escrito Crónicas con el objetivo de animar a esa generación, recordándoles su identidad, que no debían perder esa identidad. Debía recordarles entonces la promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel, o especialmente enfatizado a la descendencia de David, que vendría un Mesías, un Salvador, todo esto, y también la importancia de la adoración y la importancia del templo. Con ese objetivo, pues escribe el libro de Esdras. Y es que allí en los primeros capítulos de Esdras, del primer libro de Esdras, perdón, de Crónicas, están dedicados a genealogías. Y el capítulo 2 como el capítulo 4 están hablando de la genealogía de Judá. Y hay una repetición. ¿Por qué se repite? Es que en el capítulo 2 viene hablando de la genealogía, específicamente descendencia, pero en el capítulo 4 viene mostrando los clanes que formaban la tribu de Judá, ¿ya? Así que en este capítulo 4 de Esdras, perdón, del primer libro de Crónicas, viene ahora o resalta al hombre que leímos en nuestro texto de introducción, a Jabes, allí en el capítulo 4 del primer libro de Crónicas, capítulo 4 versos 9 y 10 específicamente. Ahora, no se sabe mucho acerca de Jabes, excepto lo que encontramos de él en este capítulo, específicamente en estos versículos. Se cree que existió Jabes en los días de Josué o de los jueces, o tal vez en los primeros reyes, en los tiempos de los primeros reyes de Israel, según la oración que el mismo Jabes dice, si ensancharas mi territorio. Ahora, hay algo interesante en medio de la genealogía que viene mostrando el capítulo 4, hermanos, y es que ahora la pluma hace un pequeño paréntesis para explicar, para mostrar la importancia que tiene la oración, porque dice de Jabes que él clamó al Dios de Israel, invocó al Dios de Israel, y cómo Dios responde las oraciones hechas con fe, hechas con propósito. Así que la pluma del cronista Esdras se detiene a explicar a este hombre y muestra a un hombre que también ha sido marcado por el dolor, por el sufrimiento,
pero ese hombre usa la oración porque él quería morar bajo el amparo y la protección de Dios y quería en verdad una bendición, no solamente para él, sino también para su familia. Así que en este sentido, bueno, Jabes fue el hombre que hizo que haya más humo en el incensario del cielo, mucho más abundante, porque era una oración con mucho clamor, con mucho fervor. Así que la pluma se detiene y nos muestra, o muestra también a los exiliados, que la vida de Javes cambió porque utilizó la herramienta de la oración de fe, porque le creyó a Dios, creyó en sus palabras, y Javes pasó del dolor a la bendición, del estigma a ser el más ilustre que sus hermanos. Y el Señor desea, hermanos, que nosotros pasemos de una situación dura a la bendición, quizás una situación de dolor, de desgracia o de tristeza a la bendición, o del estigma a ser reyes y sacerdotes del Señor, como dijo, y vosotros me seréis mi especial tesoro. Así que miremos nuevamente la oración de Jabes, porque ahí encontramos algunas lecciones importantes también para nosotros, cómo debemos orar también, lecciones para nuestra vida, lecciones para la iglesia, lecciones para que podamos pedir bendición por la familia. Miren esto, primer libro de Crónicas 4, 9 y 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Así que encontramos específicamente en la primera parte del texto que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y en la Biblia la palabra ilustres está relacionada o significa una persona que es noble, que es de gran renombre, una persona distinguida, sobresaliente y destaca especialmente o destacando sus cualidades, su carácter o sus acciones, pero específicamente implica ser ilustre, una posición de honor, excelencia y distinción espiritual. Se diferencia digamos, una diferencia para el bien esa persona, se caracteriza por la oración y la fe. Eso quiere decir ilustre en la palabra de Dios. Una persona con carácter piadosa, que sobresale por encima de los demás porque se diferencia por la oración y la fe. Ser un distinguido, un renombrado, un eminente, un sobresaliente, un noble, una persona que se distingue por su calidad espiritual y por su relación con Dios. Así que esto era Jabes, porque la Biblia le dice que él era más ilustre que sus hermanos. O sea que era un hombre de más entrega a Dios, un hombre que se diferenciaba en carácter o reflejaba el carácter del Señor Jesús. Muy bien. Ahora, hay otro aspecto que nos presenta el texto y dice acerca de quién le puso el nombre a Jabes y por qué. Entonces, nos dice el verso 9, al cual su madre llamó Jabes, así que su mamá le llamó Jabes, diciendo, entonces el por qué, por cuánto lo di a luz en dolor, así que tuvo mucho dolor en el parto y dijo, bueno, esto vamos a colocarle Jabes. Pero en la historia pues solo presenta esto. Pero analizando un poco más acerca de esta historia, podemos decir, bueno, ¿cuántas madres también han dado a luz en dolor a sus hijos? ¿Y por qué la pluma
está resaltando este evento, lo que pasó con la mamá de Jabes en el momento de su parto. ¿Qué tiene que enseñarnos estas palabras? ¿Qué tiene que enseñarlos a nosotros ese momento? El hecho de que su madre le diga, bueno, tú te vas a llamar Jabes por cuanto yo te di a luz en dolor. Ahora, si miramos el caso de Raquel, también Raquel tuvo un parto donde hubo dolor, hubo trabajo en su parto y ella falleció de hecho cuando tuvo a su hijito Benjamín. Pero ahí ella, antes de que fuera Benjamín, porque su papá le pasó el nombre a Benjamín, le había colocado Benoni. Y Benoni significa hijo de mi tristeza. Así que tanto Benoni como Jabes están asociados con el dolor, con la tristeza de sus madres, pero hubo una diferencia en el caso de Benoni, y es que su padre intervino e inmediatamente le cambió su nombre y le colocó ahora Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Un hombre de luto pasó a un nombre de honor, hijo de mi fortaleza, hijo de mi mano derecha. Y cuando el mundo, hermanos, estaba lleno de dolor, de miseria, y no podía hacer nada, así como este pequeño Benoni, este Benoni no podía hacer nada para cambiar su nombre, para salir de esa situación, ¿quién intervino para que tengamos bendición, para que tengamos vida eterna, para que tengamos consolación? Intervino nuestro Padre Celestial, hermanos. Así que tú y yo debemos ser también intercesores de nuestras familias para que la condición de ellos entonces sea cambiada y alcancen la bendición del cielo, la patria celestial. Ahora, el caso de Jabes fue diferente. De él no se sabe quién fue el padre de Jabes. Él no tuvo un padre para que intervenga y le cambie el nombre. Él mismo tuvo que orar más adelante, cuando ya fue grande, para cambiar lo que ese nombre significaba. Ahora, si volvemos un poco al caso de la mamá de Jabes, ¿será que ella le puso ese nombre porque quería recordar ese dolor para siempre? ¿O simplemente quería dejar constancia de un momento intenso, no necesariamente de forma negativa, o quizás decirle a Jabes, simplemente, cuando tú estabas naciendo, me causaste tanto dolor, fue un parto muy doloroso para mí, muy difícil, me hiciste sufrir mucho? Bueno, sea como fuere, lo cierto es que este evento nos recuerda o es el eco de Génesis 3:16, donde dice, Dios le dice a la mujer después de haber pecado, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Así que no sabemos exactamente por qué esta madre quería dejar constancia de que cuando Jabes nació fue doloroso. Quizás quería recordar su embarazo, quizás tuvo separación de pronto con su esposo o hubo algunas disputas de alguna situación de índole sentimental, emocional, no sabemos. O quizás solo estaba expresando, al igual que Eva cuando dio a luz a Set, los sentimientos más profundos de su alma. Pero lo que aprendemos de esto es que el dolor, hermanos, no hace diferencia entre una familia y otra familia. No hace diferencia entre una persona y otra persona, ya sea pobre, ya sea rico, sea blanco o negro, sea instruido o no sea instruido. Todos alguna vez hemos experimentado el dolor, ya sea dolor emocional, ya sea dolor físico, pero hay una herramienta que ha dejado el Señor para la sanidad de nuestros dolores. Y es la herramienta de la oración de fe, lo que utilizó Jabes para cambiar lo que ese nombre significaba para su vida. ¿Y saben qué significa Jabes?
tiene algunos significados que están relacionados entre sí. Jabes significa dolor. Jabes también significa el que causa dolor, significa también el que causará dolor, significa también seco o sequedad, o también significa el que entristece o tristeza o penalidad. Esto había sido colocado sobre su vida cuando su madre le colocó Jabes. Qué cosa tremenda. Y nosotros sabemos que en los tiempos bíblicos cuán importante era el nombre, el dar el nombre a un hijito, porque se definía su futuro por el nombre, su carácter se establecía por el nombre. Por eso recordemos cómo Nabucodonosor les cambia los nombres a Mesac, perdón, a Ananías, Misael y Azarías y a Daniel, ¿cierto? Muy bien. Así que con este nombre que le da la madre de Jabes, le estaba colocando una etiqueta allí a Jabes, le estaba colocando un dolor, un estigma, ya sea consciente o inconscientemente, sobre su hijito. Así que él llevaría esa marca de por vida. Y aquí viene, hermanos, del por qué Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y es que él no quiso cargar con ese estigma durante toda su vida. Él no quiso llevar esa marca que les estaba atando al pasado. Él no quiso resignarse a eso. Bueno, quizás cuando Javes creció, quizás él estaba pensando y dijo, bueno, sé que al nacer causé mucho dolor a mi mamá. Soy el culpable del sufrimiento de mi mamá. Soy Javes el que causa dolor, pero yo no quiero causar dolor a nadie. Por tanto, Javes tomó una decisión. Si tan solo pudiera tener la bendición de Dios sobre mi vida, el estigma de mi pasado será roto. Y Jabes conocía a quién le podía librar, a quién le podría curar, sanar. Jabes sabía quién podía llevar sus cargas emocionales. Jabes sabía quién le podía quitar su tristeza. Él sabía quién podía quitarle ese estigma. Y un día oró con tanto fervor al Dios de Israel: oh, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Cuánto encierra esta oración, hermanos? Qué profunda es la oración de Jabes. Quizás en otras palabras, la oración de Jabes podría ser: Señor, no quiero estar atado al pasado. Señor, no quiero que se me recuerde como el que causa dolor. Oh, si me dieras bendición, entonces sería libre. Y si ensancharas mi territorio, entonces podría ayudar a otros que están pasando por lo que yo pasé. Y si tu mano estuviera conmigo, entonces podría bendecir a otros con la bendición que tú me das. Y si me libraras del mal para que no me dañe, entonces podría cantar y glorificar tu nombre por las bondades hacia conmigo. Así que este fue el evento. Esto fue lo que hizo que Jabes fuera más ilustre que sus hermanos, porque él se distinguió luego por su carácter, por su pureza, por su vida de oración, porque él buscó sanidad, porque él buscó consuelo y liberación en Dios, no solamente para él, sino también para su familia. Y Jabes tuvo que tomar una decisión: o seguir con ese pasado que tenía, o que Dios le libertara, que rompiera esas cadenas que le ataban al pasado.
Y tú y yo tenemos que tomar una decisión como lo hizo Javes. Una decisión, hermanos, que redunde en bendición para nuestra vida, pero también en bendición para la vida de nuestras familias. Y podemos ahí recordar qué eventos dolorosos han marcado nuestra vida, qué eventos dolorosos nos tienen atados quizás al pasado, qué eventos me han causado o me están causando dolor, tristeza, abatimiento. Tomemos la decisión como Javes. Javes encontró el remedio para su dolor en Cristo. Él utilizó la oración de fe como medio, como herramienta para recibir la sanidad de parte de Dios para su dolor. Así que debemos usar la herramienta de la oración ahora que hay tiempo. Oremos como lo hizo Javes. Oh, si me dieras bendición. Oh, Señor, líbrame de aquella carga. Líbrame de aquel dolor, líbrame de aquella enfermedad. Oh Señor, yo quiero bendición para mi familia. Rompe las cadenas que los tienen atados a hábitos. Quebranta el poder, el hechizo que Satanás tiene sobre mi familia, Señor. Para que mis amados rompan aquellos hábitos perniciosos. Oh Señor, sana el pasado de mi familia, sana mi pasado para que pueda glorificar tu nombre. Dame la bendición de ver a mi familia en tus caminos. Creo que así hubiera orado Javes, seguramente. Sin embargo, al tomar la herramienta de la oración, debemos orar también, hermanos, para que seamos bendición para otros, para que podamos tener una palabra de ánimo, de fortaleza en el momento oportuno, palabras de esperanza, palabras que dirijan a los corazones al Señor Jesús. Que podamos consolar a otros, que podamos guiar a otros, que podamos instruirlos a otros en los caminos del Señor, en el temor de Dios, como dijo el apóstol, con temor y temblor. Ahora, ¿por qué Javes tomó la decisión de orar a Dios? No sabemos cuánto tiempo pasó o a los cuántos años de su vida oró o hizo esta oración Javes al Dios de Israel. No sabemos por cuánto tiempo estuvo atado a ese pasado, a lo que significaba su nombre, pero una vez que tomó la decisión, lo hizo con tanto fervor y tomó esta decisión porque ya no quería vivir más bajo esa carga al pasado. Tomó esa decisión porque quería vivir ahora bajo la bendición y la protección de Dios, porque él quería experimentar, oh, cuán dulce es fiar en Cristo, oh, cuánta paz tienen los que aman tu ley. Javes es un hombre que no quería solo prosperidad material, sino prosperidad espiritual. Quería que la mano de Dios lo acompañara. Quería ser guardado del mal. Quería él conocer a Jesús. ¿Quieres tú ser guardado del mal? ¿Queremos conocer al Salvador? Pidamos bendición del cielo, hermanos, para nuestra vida, bendición espiritual, hermanos, para nuestras familias. Javes era un hombre como tú y como yo, con asuntos, con debilidades, pero hay algo interesante en Javes. Él supo utilizar el talento de su voz para clamar a Dios, para orar, para pedir bendición, para pedir que su mano le acompañara, para pedir que Dios le guardara del mal para que no le dañe. Javes era un hombre que no quería conformarse con el estilo de vida que estaba llevando. Por lo tanto, dijo,
Bueno, voy a hacer esta oración, voy a orar. El Señor me puede cambiar. Creyó en las promesas de Dios, pidió con fe y Dios le concedió lo que pidió. ¿Por qué Dios le concedió lo que pidió? Porque Dios se deleita en responder las oraciones. Se deleita el Señor en darnos bendición, se deleita en darnos el Espíritu Santo, en sanarnos, en restaurarnos y en perdonarnos. Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. En el Evangelio de Marcos dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y Jabes conocía al Dios de Israel, hermanos. Y dice el texto que él invocó al Dios de Israel y estaba invocando a aquel Dios que les había sacado a sus padres de la esclavitud de Egipto. Invocó al Dios de Israel, al que abrió el mar rojo para que pasara a sus antepasados por amor a ellos. Jabes invocó al Dios de Israel que les dio las leyes en el Sinaí y que les alimentó a sus antepasados con maná por espacio de 40 años. Jabes invocó al Dios que rescató a los jóvenes hebreos del horno de fuego, hermanos, y a Daniel del foso de los leones. Jabes invocó al Dios que siglos más adelante estaba caminando en esta tierra, conversando allá en ese pozo con la mujer samaritana. Y allí, en ese pozo, el Señor le dio del agua de la vida a esta mujer. A ese Dios debemos invocarle, hermanos. A ese Dios que por amor a nosotros pendía de la cruz para darnos vida eterna, para darnos salvación. A ese Dios debemos invocarle cada día. A ese Dios debemos invocarle pidiendo su bendición, que su bendición sea en nuestras vidas, que su bendición sea sobre nuestras familias, que su bendición proteja a la iglesia, que su bendición proteja el ministerio, que su bendición proteja a los que llevan la palabra de Dios, que proteja a los niños, que proteja a los ancianos, que proteja a los jóvenes. Así que Dios nos recuerda por medio de la experiencia de Jabes que está dispuesto también a escucharnos, a respondernos y a conceder lo que le pedimos mediante la oración de fe, hermanos. Así que amemos de estar solas con Dios. Pidamos sanidad para nuestra vida, sanidad para la iglesia, sanidad para la familia, sanidad para la nación. Que le digamos a Dios, Señor, tus promesas son para mí. Tú lo has prometido, tú lo has dicho. Así que concédeme tu bendición, ensancha mi territorio también. Sosténme con tu mano y guárdame del mal también. Dice que debemos tomar la Biblia y con las promesas abiertas en la Biblia debemos pedir, oh Señor, la bendición del cielo. Así que, Señor, quiero tu toque de salvación, de sanidad, de restauración sobre mi vida. Pon tu toque, tu mano para sanidad de la iglesia, para la sanidad de mi familia. Moisés también tuvo una experiencia con Dios y él dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Quiero esa bendición para mi vida, esa bendición para mi casa. Y otra parte de la oración de Jabes es, Señor, ensancha mi territorio. Señor, dame más territorio. La época cuando se estaba repartiendo la tierra prometida era la época de Josué. Y en cierta ocasión vino la tribu de José y le estaba pidiendo, danos más tierra porque lugar donde tú nos diste, pues está muy estrecho para nosotros y tus siervos somos numerosos, así que aquí en ello pues no entramos. Y Josué les dijo, claro, vayan a ese monte y
allí tienen más tierra y conquístenlo. Y ellos dijeron, pero allí está el cananeo y entonces ellos tienen carros cerrados. Y Josué dijo, pues ustedes ya que son numerosos, Dios va a ir con ustedes, vayan y conquisten a ellos, aunque tengan carros cerrados. Y bueno, ahí tienen la tierra. Así que el hecho de que Jabes haya pedido ensancha mi territorio, esto quería decir o implicaba que él debía subir y conquistar ese territorio. Debía hacer un esfuerzo para obtenerlo. Así que si nosotros queremos que el Señor ensanche nuestra utilidad en su obra, debemos utilizar los talentos que nos ha dado. Debemos orar para que el mundo vea que hemos estado con el Señor Jesús. Ensancha mi territorio quiere decir que mi vida toque a más personas, que mi corazón esté abierto a la luz que brilla sobre mi sendero. Ensancha mi territorio quiere decir que mi vida manifieste más de la bondad, del amor, más fe y más de la fragancia del cielo, más del aceite celestial, más del perfume del cielo que sana corazones, hermanos. Ensancha mi territorio, quiere decir, hermanos, acrecienta esta iglesia, multiplica, trae alma, Señor. Que mi confianza en tus promesas sean también agrandadas, que pueda confiar en tu palabra y en tus promesas. Ensancha, oh Señor, la obra misionera para que podamos crecer, porque en la vida del cristiano no debe haber estancamiento. Y si algo está estancando o si estamos estancados, quizás no estamos yendo de rodillas con fervor, con fe, como Jabes, con la necesidad. Oh, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, si tu mano fuera conmigo y me guardaras del mal para que no me dañe, hermanos. Revisemos un poquito cuando empezamos a conocer de las cosas de Dios, cómo amábamos el momento de oración, cómo amábamos el ir al culto a la iglesia, cómo amábamos el momento del culto familiar, amábamos el momento de oración, el estudio de la lección y demás. Pero como que eso está menguando en nuestras filas. Creo que se está perdiendo ese primer amor, hermanos. Que Dios nos ayude. Necesitamos orar y no desmayar. Señor, ensancha nuestro territorio, más crecimiento, más ayuda, más protección. Necesito más de tu bendición, más crecimiento en la vida espiritual, más gozo, más paz, más del fruto del Espíritu Santo, más en el servicio al Señor. Necesitamos crecimiento en la vida espiritual. Señor, rompe cadenas que nos atan o que nos han estancado. Permítenos avanzar, permítenos crecer, permítenos dejar toda tibieza. Trae ensanchamiento, trae bendición. Aumenta a los jóvenes en la iglesia, a los niños, aumenta el fervor. No podemos quedarnos en la condición espiritual que hemos vivido por tanto tiempo. Debemos crecer cada día porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que hermanos, vamos concluyendo y miremos la última parte de la oración de Jabes: si me libraras del mal para que no me dañe. Señor, líbranos de todo mal. También el Padre nuestro nos habla de líbranos del mal. Quiere decir entonces que la cobertura del Señor esté sobre nosotros. Oh Señor, que tu gracia nos acompañe en el día a día sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. El enemigo viene para matar, robar y destruir. Y debemos, cada día debemos pedir, hermanos, la protección del cielo. Y para eso necesitamos la oración.
También tenemos que ser librados de nosotros mismos, del yo, de los malos deseos, de los malos pensamientos, de las malas pasiones. Lo que pidió Jabes, hermanos, estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso el Señor le concedió lo que le pidió. Así que, hermanos, anhelemos la bendición de Dios. Pidamos que la mano del Señor nos acompañe en el trabajo, en las salidas, en todos los asuntos que hacemos del día a día. Anhelemos que la mano del Señor nos acompañe en el hogar. Anhelemos que la mano del Señor acompañe a nuestra familia. Anhelemos que la bendición de Dios repose en la dirección de su obra. Anhelemos que la mano santa del Señor nos guarde de todo mal, que nos acompañe, que nos sostenga, que sane nuestras debilidades. Anhelemos la bendición del Señor para ser hombres y mujeres de oración. Pidamos sanidad para nuestra vida, pidamos sanidad para nuestras familias, pidamos sanidad para la iglesia. Digamos al Señor, tus promesas son para mí. Tú lo has prometido, tú lo has dicho. Concédeme, por tanto, oh Dios, tu bendición.